Buenos días, muchachos. Vamos ahora sí comenzando. Ok, nos quedamos en la sesión número 31, que es sobre sucesiones, que vimos que pues no es un tema nuevo, ya lo han trabajado con su libro de matemáticas en otra secuencia y también incluso con su libro de material de complemento de matemáticas. Entonces, en la clase del día de ayer hicieron la sesión 2, que iban a continuar trabajando con estas sucesiones, que ya saben que las sucesiones pues son patrones que se pueden dar con solamente números o incluso también con figuras, ¿verdad? En donde se les cuenta las figuras, por ejemplo, cuántos lados van aumentando, o si es en cuadritos, cuántos cuadritos van aumentando. Vimos lo de los triángulos, que en este caso se contarían todos los ángulos que van aumentando, si se le van agregando otros triángulos cada vez más grandes, entonces adentro van quedando otros triángulos más pequeños, y en ese sentido pues es que se le cuentan, vimos los ángulos de esos triángulos que se van formando. Entonces vamos a ver qué hicieron en la sesión 2. Dice, completa la siguiente tabla para generar la sucesión numérica. Lugar del término en la sucesión, 1, 2, etcétera. Y el término que le corresponde a ese lugar. Entonces vemos que en el lugar 1, el término que tenemos es el 1. En el lugar 2 tenemos el 3, etcétera. Y cuando tenemos una sucesión, lo primero que hay que hacer es identificar cómo va avanzando. Entonces, del 1 al 3 hay 2 números, ¿verdad? Del 3 al 5 hay 2. Entonces voy a ver que va avanzando de 2 en 2, ¿verdad? Entonces ya identifiqué ahí un patrón. Ahora vamos con el procedimiento para hallarlos. Bien, aquí nos dice que se tendría que multiplicar 2 por 1, 1. Y después, perdón, 2 por 1, 1. 2 por 1, 2, menos 1 igual a 1. Y después nos dice que escribamos el procedimiento en lenguaje común. Es decir, el procedimiento que tú hiciste para saber qué término iba en el primer lugar, lo vas a escribir. Sería con letras. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso para saber que el término de la sucesión es 1? ¿Qué fue lo que escribieron ahí en el procedimiento? O me pueden poner, yo tuve dudas. Abajo estaba un ejemplo. Que te dice el doble del lugar que ocupa menos 1. Al decir el doble, pues quiere decir que es una multiplicación, ¿no? Por 2. 2 por 2 menos 1 igual a 3. Ok, pero tú nos estás diciendo el procedimiento, Nick, del segundo término. Nos dijiste esto y es correcto. La multiplicación pues sería 2 por 2 y luego quitarle 1 y es igual a 3. Ok, pero en el procedimiento, si no lo tienen, bueno, lo escriben. A ver, vámonos con el primer lugar. Primer término del primer lugar. Aquí pueden poner el doble del lugar que ocupa menos 1. El doble del lugar que ocupa menos 1. El doble del lugar está aquí, 2 por 1. Menos 1, aquí está, menos 1. ¿Sí? Entonces, el doble del lugar que ocupa, el lugar pues sería en este caso el 1, ¿verdad? Y en el 1 ahí se va a ir cambiando dependiendo qué lugar. Si estás tú quieres saber en el 72 qué término hay, pues entonces multiplicarías 2 por 72 y después le quitas 1, le restas 1.
Entonces, repito, el doble del lugar que ocupa menos 1. Eso es lo que tenían que poner en el procedimiento, en lenguaje común. O sea, explicándolo. Vámonos con el número 2. Ya aquí nos dio Nick, que entonces sería 2 por 2 menos 1, que es igual a 3. Y ciertamente el resultado es 3, que es el término, ¿verdad? Que ya aquí tenemos. Ahora, ¿cuál sería el lenguaje común? Pues es el mismo, ¿no? Hiciste el mismo procedimiento que para averiguar qué término había en el lugar 1. Entonces pone lo mismo, el doble del lugar que ocupa menos 1, porque eso fue lo que hicieron. El doble del lugar que ocupa menos 1. Y entonces se va a repetir lo que escribieron en el primero. Vámonos con el número 3. En el lugar 3 tienen el término de la sucesión 5. ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, el procedimiento en números, no en lenguaje común. Correcto. 2 por 3 menos 1 igual a 5. Ok, entonces vemos aquí que lo único que va a variar en esta reglita que tengo o en esta fórmula que tengo, pues es el lugar del término, que en este caso sería el 3, ¿verdad? Pero en lugar del 3 puede estar cualquier otro lugar. Puede estar el 6, el 20, el 100, el 1000, el que quieran. Y ya sabrían entonces qué término correspondería. Muy bien, procedimiento, pues siguen haciendo lo mismo. Entonces, lo mismo de las anteriores. El doble del lugar que ocupa menos 1. Vámonos con el 4. ¿Qué término de la sucesión corresponde? Ya ahí tienen el procedimiento. 2 por 4, 8. Menos 1, 7. Pues 7, ¿verdad? Correcto. Y en el procedimiento, pues es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Pues porque es una sucesión. Si la sucesión fuera diferente, pues obviamente que el procedimiento, el lenguaje común va a cambiar acorde a esa otra sucesión. Pero en este caso, esta última columna se escribía lo mismo. Vámonos con el número 6, el lugar 6. El término de la sucesión es 11 y el procedimiento pues sería 2 por 11 menos 1, ¿verdad? Y ahí tenemos la reglita escrita o en lenguaje común. Bien, en el 20, ¿qué término sería? En el lugar 20, ¿qué término? Correcto. Y entonces el procedimiento, ¿verdad? Va a ser 2 por 20 menos 1 igual a 39, que de hecho es lo primero que debieron de haber hecho, el procedimiento, y al hacer el procedimiento pues ya tienen el número del término de la sucesión. Bien, vámonos con n. ¿Cuál sería el término de la sucesión de n? ¿Qué escribirían ustedes para el término? Ok, como n puede ser cualquier número, por lo tanto también el término puede ser cualquier número. ¿Qué hacemos cuando no sabemos exactamente qué número es? Pues utilizamos literales, ¿verdad? Entonces pueden escribir B, pueden escribir X, cualquier literal. Así era. Y después, a ver, dice Nick 2n igual a 41. 2n. No te entiendo muy bien. Nos estás dando tú ya el procedimiento numérico, ¿verdad, Nick? Ok, sería muy parecido a las anteriores. Lo único que tú vas a cambiar es el lugar del término por n. Entonces, era igualito que las otras que vinieron haciendo. Entonces, sería 2 por n menos 1 igual a
En igual a, ahí ponen la misma literal que pusieron en el término. Por ejemplo, si pusieron X, pues sería igual a X, ¿ok? Entonces ahí lo corrigen si lo tienen diferente. Y el procedimiento en lenguaje común, pues es el mismo, porque estamos hablando de la misma sucesión. No puede ser algo diferente, ¿verdad? Porque no le está restando 3 o dividiendo por... No. Entonces, como estás haciendo exactamente el mismo procedimiento, el lenguaje común, pues es también igual. Bien, vamos con la siguiente. Encuentren el procedimiento y la regla para cada una de las siguientes sucesiones. Bien, tenemos la primera sucesión. Lo primero que identificamos es cómo va cambiando. De 10 a 20 hay 10. Voy a hacerlo más grande. Ok, de 20 a 30 también hay 10. De 30 a 40, 10. Entonces veo que el patrón es de 10. ¿Verdad? Va cambiando de 10 en 10. Ok, antes de que me digan el procedimiento en lenguaje común, díganme cuál sería la regla. ¿Cuál sería la regla de la primera sucesión? El lugar multiplicado por 10. El lugar. Ajá, sí puede ser así. El lugar multiplicado por 10 o si lo iban a seguir haciendo igual que como estaba aquí en el ejemplo de la tablita anterior, pues sería el lugar que ocupa por 10. ¿Ok? Pero también es correcto lo que tú pusiste, Nick. Bien, ese es el lenguaje común. ¿Cuál es la regla? Pues sería 10n, ¿verdad? Donde n, recordemos que representa el lugar. Entonces, en el primer lugar sería 10 por 1, 10, y ciertamente sí, tenemos aquí en el primer término es 10. Bien, la regla vamos a sacar, por ejemplo, el segundo lugar. Entonces sería 10 por 2, 20. Y ciertamente veo que en el número 2 tengo al 20. Y así sucesivamente, con esa reglita ya podemos identificar cualquiera. Bien, vámonos con la segunda sucesión. Bien, de 9 a 19, ¿cuántos números hay? A ver, escríbanme ahí. Escríbanme de cuántos en cuántos avanza. Ok, correcto. Y lo mismo sucede en los demás, ¿verdad? De 19 a 29 hay 10, de 29 a 39 hay 10, etcétera. Por lo tanto, en la regla tiene que estar el 10. Entonces, díganme, ¿cuál sería la regla de esa segunda sucesión? Correcto, 10n menos 1. ¿Y cómo escribirías esa reglita en lenguaje común? Pueden poner algo así. El lugar que ocupa por 10. El lugar que ocupa multiplicado por 10. Cynic, ¿correcto? Nada más menos 1 es lo que te iba a decir. Correcto, es correcto lo que tú dices. O también el lugar que ocupa por 10 menos 1. Son correctos los dos. Vámonos con la tercera. Díganme de cuántos en cuántos va avanzando la tercera sucesión. Correcto. Díganme cuál sería la regla. Correcto. ¿Cuál sería el procedimiento en lenguaje común? El lugar que ocupa por 5, ¿correcto? O multiplicado por 5, cualquiera de los dos son correctos. Vámonos con la última. Díganme de cuántos en cuántos avanza la última sucesión. De 6 a 11, 5 lugares, ¿correcto? Entonces es de 5 en 5. Nos da Nick ya
regla que dice 5n más 1. Ok, en lenguaje común, ¿cómo lo podrías tú decir? Eso. Muy parecido a los otros, ¿verdad? El lugar que ocupa por 5 más 1. ¿Correcto? Muy bien, entonces, fíjense, en el procedimiento en lenguaje común, lo que hicieron ustedes fue escribir un problema, digamos, y si te piden, a ver, ahora ese problema que escribiste, represéntalo en lenguaje algebraico, pues entonces va a ser las reglas, ¿ok? Entonces, fue lo que hicieron ustedes, las dos partes. Vámonos con la número 3. Relacionen cada regla con la sucesión que le corresponde. Bien, vámonos con la primera sucesión. 7, 10, 13, 16. Bien, díganme de cuántos en cuántos avanza esa primera. Aquí ya nos da Nick. Ok, pero vamos a ver, de 7 a 10 hay 3 números, de 10 a 13 hay 3, entonces va de 3 en 3, ¿verdad? Sé que el 3 tiene que estar dentro de la reglita y después n, que es el lugar. Ahora, si yo en el lugar, por ejemplo, 1, yo multiplico 3 por 1, 1, 3 por 1, 1, ay, hoy ando, no sé qué pensando, perdón, es 3 por 1, 3, ok. ¿Cuánto me falta para alcanzar el 7? Porque yo veo que en el primer lugar no tengo 7, pero no tengo 3, tengo 7. ¿Qué le tendría que hacer? Pues sumar, ¿verdad? Le tengo que sumar, así es, 4. Entonces quedaría así, 3n más 4. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3, más 4 es igual a 7. Entonces ese sería, y que es el B, efectivamente. Vámonos con el número 2. 7, 11, 15, 19. ¿De cuántos en cuántos va avanzando? La segunda, ¿de cuántos en cuántos avanza? Pues de 4, ¿verdad? De 4 en 4. Ok, ¿cuál es su reglita? A ver, checamos aquí con lo que Nick nos había puesto. La D es correcto. Vámonos con la tercera, 7, 12, etcétera. ¿De cuántos en cuántos avanza? Pues de 5 en 5. Entonces, su reglita pues, sería 5n más 2. Y vámonos con la última, 7, 9, 11, etcétera. ¿De cuántos en cuántos avanza? De 2 en 2. ¿Cuál sería la reglita? Pues esta última que nos quedó, 2n más 5. Una pregunta. ¿Todavía tienen dudas para identificar si tienen ustedes una sucesión? Mi pregunta sería, ¿ustedes pueden saber fácilmente cuál sería su reglita? Ok. Bien, vámonos con la siguiente. Dice, haya los primeros 4 términos de las sucesiones. Ok, en este caso tienen puras reglas. Un n más 1. Estamos, es en la... Muy bien, una pregunta. Voy a poner aquí los lugares. 1, 2, 3. Nos dice que encontremos los primeros 4. Ok, en el primer lugar, ¿cuál sería el término de esa sucesión? En n sustituyo por el lugar. 2, 3, 4, 5. Correcto. Esos que estoy escribiendo, pues serían entonces los términos, ¿verdad? Bien, vámonos con la segunda sucesión. 6n es la regla. ¿Qué número tengo en el primer término? Sería 6 por 1, pues 6, ¿verdad? En el segundo lugar, 6 por 2, 12, 3 por 6, 18, 4 por 6, 24. Ok. Siguiente reglita. 3n menos 2. ¿Qué número tendría en el primer término? Primero multiplicaría 3 por cualquier lugar y después a eso le resto 2. ¿1? ¿Correcto?
En el segundo lugar, ¿qué término correspondería? Ajá, muy bien. Siguiente lugar. Ok, 7, 10, ya me pusieron ahí. Correcto. Vámonos con el siguiente. Ok, primero, recuerden que resuelvo los paréntesis, entonces sería n, que significa el lugar. Al lugar le voy a sumar 1 y después eso lo voy a multiplicar por 2. Bien, entonces, en el primer lugar, ¿qué término tendría? Sería 1 más 1, 2. Por 2, 4. ¿Verdad? Muy bien. En el segundo lugar. Siguiente lugar. Muy bien. Último lugar. Bien. Vamos con la última. 3 por n menos 1. Bien, primero resuelvo paréntesis. Entonces, al lugar le voy a restar 1 y eso lo voy a multiplicar por 3. ¿Qué número tendría en el primer lugar? Ok, aquí ya nos dan 0, 3, 6, 9, 12. Ajá, correcto. Bien, vámonos con el siguiente ejercicio. Ahí iban a hacer lo contrario. Tienen aquí una sucesión y ustedes le iban a escribir cuál sería su regla. Bien, identifico de cuántos en cuántos avanza. De 7 a 10, le voy a poner aquí arribita, hay 3. De 10 a 13, hay 3. De 13 a 16, hay 3. Y así sucesivamente, va de 3 en 3. Entonces tengo que la reglita tendría que ser 3n. ¿Qué más? ¿Qué le falta al 3n? Más 4, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el primer término sería 3 por 1, 3 más 4, 7. Bien, vámonos con la B. Primero veo de cuánto en cuánto avanza. A ver, aquí ya nos dieron 4n más 1, ¿correcto? Y en el último, 4n menos 1. Muy bien. Por último, vamos aquí al de para terminar. Recuerden siempre, por favor, ver los videos. ¿Sí? Por si algo no entendieron aquí en la clase, algunos, pues entonces ya en los videos pues puede quedar más claro. Dice, anota una regla en lenguaje común que sea equivalente a cada una de las siguientes. Justifica tu respuesta. Luego, obtén los primeros 5 términos de las sucesiones, comprobando que forman parte de ella. Finalmente, escribe cuál es el término que ocupa la posición 20 para cada sucesión. Ok, empezamos con la A. Entonces, me piden ahí que haga varias cosas. Primero, que escriba yo esa regla en lenguaje común. Bien, ¿cómo lo escribirían en lenguaje común? Fíjense qué es lo que se está haciendo y eso que se está haciendo ustedes lo escriben. Recuerden, primero se resuelve en paréntesis. A ver, entonces, les ayudo con esta primera, pero las demás me las van diciendo ustedes. Sería, ok, el número de lugar menos 2 por 4. Ok, sí, Nick, puede ser así, para que te quede más completo el número de lugar que ocupa. ¿Se acuerdan? Porque eso lo venimos utilizando de acuerdo al ejemplo que nos dieron en la página anterior. El lugar que ocupa menos 2 por 4. Sí, ambos son correctos. Muy bien, ahora aplicando esa regla, denme los primeros 4 términos. Entonces, si yo sustituyo la n por 1, entonces resuelvo. Ajá, menos 4, 0, 4, 8, 12. Ajá, correcto. Y en el lugar 20, ¿cuál tendría? Tendría que ahí multiplicar primero, perdón, más bien,
20 menos 2, 18. Y multiplicar 18 por 4, 72. Correcto. Vamos con la B. ¿Cuál sería el lenguaje común? El número, no, ¿verdad? Sería el lugar que ocupa menos 2 por 3 más el lugar que ocupa. Podría ser así. Denme los primeros 4 términos. ¿No los tienen? A ver, en el primer término, por ejemplo, sería primero 1. Bueno, lo voy a sustituir primero, Déjenme lo sustituyo y sobre eso resolvemos. Más 1, porque es n, recuerden que significa el lugar que ocupa. Entonces, primero resolvemos paréntesis. 1 menos 2 menos 1. Entonces me queda, déjenme ponerlo aquí abajo. Menos 1, me queda de esta forma ahora, ¿verdad? Ok, multiplicamos. 3 por 1, 3. Signos más por menos, menos. Más 1. Ahora sí resolvemos. Menos 3 más 1, menos 2. Entonces, en el primer término tendría menos 2. Vamos con el término número 2. Ok, entonces que sería 3 y luego entre paréntesis 2 menos 2 más 1. Resolvemos. Paréntesis 2 menos 2, pues es igual a 0. Entonces, multiplicamos. Aquí me faltó 2. Ok, 3 por 0, 0 más 2, pues 2. Entonces vemos que en el segundo término voy a tener 2 positivo. Entonces quedamos que en el primero es 2 negativo. En el segundo término sería 2 positivo. En el tercer término, ¿cuál sería? Denmelo ustedes. Tercero y cuarto. Seis, 10. Correcto, Denise. Vámonos con la C. 2 por n más 2. Entonces podría ser el lugar que ocupa más 2 por 2 o multiplicado por 2. Ese podría ser el lenguaje común. Denme los primeros 4 términos. Donde sería 2 y luego entre paréntesis la n lo voy a sustituir por 1, que sería el lugar, más 2. Resuelvo paréntesis. Ok, lo hago aquí abajo. 1 más 2, 3. Ahora sí, multiplico. 2 por 3, 6. Entonces 6 sería mi primer término. Siguiente, el 8, el 10, el 12, el 14. ¿Correcto? Vámonos con la última. 10n más 5. Podría ser el lugar que ocupa por 10 más 5. Así. Entonces, denme los primeros 4 términos, por favor. $15, 25, 35, 45, 55.
correcto. ¿Dudas? Sobre las sucesiones, ¿no? Muy bien. Vámonos a la siguiente secuencia, que es la del día de hoy. Existencia y unicidad 3. Entonces, al decir 3, quiere decir que no es algo nuevo. Ya lo hemos venido trabajando con sesiones anteriores, secuencias anteriores. Bien, vamos a empezar. Está muy sencillo. Dice, Claudia necesita cambiar el vidrio de su puerta. Cuando llega a la vidriería, pide uno en forma de rombo que mida medio metro de lado. Entonces, cada lado le tiene que medir 50 centímetros. El vidriero lo corta con esa forma y medida. Sin embargo, cuando va a casa de Claudia a colocarlo, se da cuenta de que aunque los lados sí miden medio metro, el vidrio no le queda a la puerta. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Tendría Claudia que haberle dado otro dato? Al concluir las 5 sesiones, aprenderás a responder preguntas como la anterior, tanto para triángulos como para paralelogramos. Ok, una pregunta, muchachos. ¿Qué creen ustedes que le hizo falta a Claudia? Pues aquí tengo un rombo y cada lado yo digo que mide 50 centímetros. Pero eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque cuando le dijo al vidriero, pues hazme un rombo de 50 centímetros cada lado, no le salió, quedó diferente. ¿Qué le faltó a Claudia hacer? ¿Qué creen? ¿Será que no midió todos los lados? ¿O será que le hizo falta medir otra cosa que no pensó? A ver, escríbanme ahí qué es lo que ustedes piensan. O abran micrófonos. ¿O no se imaginan qué es lo que estuvo mal? ¿Mm? Necesito que participen, porque si no, no vamos a avanzar. Digo, sí vamos a avanzar, pero lento, muy lento. Ok, vámonos con el primer ejercicio. Dice, de los siguientes triángulos, ¿cuáles tienen la misma forma y la misma medida? Bien, cuando me envíen este trabajo que le tomen fotografía, quiero ver varias cosas. Quiero ver que a cada lado de los triángulos le hayan tomado la medida. E incluso también que tomen algunas de los ángulos. A ver, viéndolos así, ¿cuáles creen ustedes que tienen la misma forma y la misma medida? ¿Qué letra con qué letra? Hay un par solamente que es que tiene la misma forma y la misma medida. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, el A y el B, obviamente veo que la forma es diferente, ¿verdad? Entonces no se cumple lo que me están aquí preguntando. El B y el C tampoco. Dice Nick, el B y el G. B y G. A ver, obsérvenlos. ¿Tienen la misma forma? Miren, para empezar, en el B yo veo que hay un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados. Y en el G, ¿a poco hay un ángulo de 90 grados? ¿No, verdad? Entonces quiere decir que no. ¿Qué otro? Sí es el B, pero ¿con qué otro? B y F. Ajá, correcto. En el F, ese ángulo llano que yo veo en el B, también se puede observar. Y si ustedes midieran los demás ángulos, también miden lo mismo, ¿sí? Los ángulos congruentes. Ok, vámonos a la siguiente página. Tracen en una hoja blanca un triángulo cuyos ángulos midan 90, 55 y 35 grados. Entonces, cuando me manden las fotografías de esta sesión, le van a tomar foto a ese triángulo que formaron. Después dice, recórtenlo y compárenlo con los triángulos de otras dos parejas. Lamentablemente no estamos juntos, pero a ver,
¿Qué se imaginan ustedes? Si todos los triángulos que tracen todos los demás miden 90, 55 y 35 grados, ¿tendrán la misma forma? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí puede tener la misma forma o no? La misma forma, pues sí va a ser la misma porque los grados son exactamente iguales. Siguiente, ¿sus lados miden exactamente lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que los lados miden? Ajá, correcto. No necesariamente, ¿verdad? Sí, porque puede ser, a ver, por ejemplo, que yo tenga este triángulo, ¿no? Con esta medida. Pero puede ser que uno de mis compañeros hizo esto que yo estoy poniendo o que estoy como coloreando. O sea, ese mismo, pero más pequeño. A ese mismo me refiero a con los mismos ángulos, pero más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo y este otro ángulo son correspondientes, es decir, miden lo mismo. Este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Y bueno, pues estos ángulos que están aquí abajo miden lo mismo. Entonces, son semejantes, pero no se cumple lo que aquí me dicen. ¿Sus lados miden exactamente lo mismo? Pues no. Salvo que yo te dijera, que les hubiera dicho, además de las medidas de los ángulos, que les dijera, a ver, los lados tienen que medir esto, entonces pues sí sería igual, pero si no, pues no. La 3. Tracen en una hoja blanca un triángulo. Bien, van a trazar unos segundos. Cuyos lados midan, aquí sí les están dando los lados, 8, 9 y 7 centímetros. Recórtenlo y compárenlo con los triángulos de otras dos parejas. B. Su forma es exactamente igual. A ver, ¿qué piensan aquí? ¿Sí sería igual o no? Ya tienen los lados. Denise dice no. Ok. No lo podemos comprobar porque no estamos juntos para que nos prestemos nuestros triángulos. Pero la respuesta es sí. La forma sí va a ser exactamente igual porque, miren, vamos a ver aquí un triángulo cualquiera de los de la página anterior. Bien, vamos con el G. Vamos a suponer que abajo midió 2 centímetros y de este lado mide 6 centímetros y de este otro lado mide 5 centímetros. Bien, ustedes sin ver el G, si yo les digo, a ver, tracen un triángulo que mida 2, 5 y 6 centímetros. Sí les va a quedar igual al que yo tengo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, este mide 2 centímetros y este otro lado que tú trazas mide 5 centímetros. Si te fijas, en este que tú trazaste hay un ángulo llano. Una pregunta, de este punto a este otro punto, ¿habrá 6 centímetros o será diferente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Igual o diferente? Me refiero al tercer lado que tracé, el tercer lado, ese. ¿Será igual que el que tengo en el G? Pues no, no va a ser igual. ¿Por qué?